Ya saben que vivimos en un paraíso, pero esto es un paraíso incluso hasta para los ácaros. Por eso vamos a hablar hoy de la rinitis alérgica. Tenemos una ruleta. En esta ruleta vamos a desmitificar algunas cosas que se dicen sobre esta rinitis que pueden ser real o no pueden serlo. Lo vamos a contar todo con nuestra doctora de cabecera, pero también le vamos a poner rostro a través de ICIA. Yo padezco de rinitis alérgica desde los 3 años, al igual que soy asmática desde los 3 años. Recuerdo que mis padres corrían al materno hasta 3 y 4 veces de madrugada porque me asfixiaba. Y hace tiempo me acuerdo que estuve toda una noche entera en el hospital. Luego conoceremos en profundidad la historia de ICIA, nos meteremos de lleno en la rinitis alérgica, pero ya saben, la COVID-19, la pandemia sigue ahí. Tenemos que ser responsables y por tanto cada día a partir de hoy vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de las PCRs que preocupan. ¿Dónde tenemos que hacernos esas PCRs para volver en Navidad? La vacuna. ¿Qué pasará con esa vacuna? Pues lo vamos a hablar, como digo, cada día con nuestros expertos. Hoy, Amor Responde. Amor García, jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, José, como no podía ser menos, un auténtico placer. Gracias. Vamos a hablar de esas preguntas que le inquietan a muchos ciudadanos de nuestro archipiélago. Sobre todo preguntan mucho por la vacuna, Amor. Es lógico que pregunten por las vacunas, es un instrumento nuevo y lógicamente en el contexto de incertidumbres en el que hemos convivido con la pandemia es normal que generen dudas. Vamos a intentar solucionarla porque es fundamental que nos vacunemos. Hay una fecha, el 4 de enero, se está hablando mucho de ese día. ¿Es verdad? ¿Es real? Bueno, es una fecha en la que es probable que recibamos las vacunas, pero el comienzo de la vacunación yo creo que será un poquito más tarde. ¿Te mojas más o menos sobre qué fecha? No me mojo fundamentalmente porque primero tienen que llegar las vacunas. Yo cuando las vea que están ya en el estado y que se comienzan a repartir por las comunidades autónomas, quedamos y me mojo. Perfecto. Venga, vamos con la primera pregunta. ¿Le parece? Perfecto. Venga, Damián, desde la isla de Gran Canaria. Si tengo diagnosticada una alergia, en este caso a los ácaros, ¿será incompatible con una posible vacunación contra la COVID? ¿Incompatible una alergia con la vacuna? No, antes que nada agradecerle la pregunta. No, vamos a ver, los sucesos relacionados con alergias que se dieron en el Reino Unido se dieron en el siguiente contexto. Eran 2 personas que tenían antecedentes graves, de reacciones graves previas a numerosas sustancias. Desde esa perspectiva eran casos muy especiales. Uno, lógicamente, si es alérgico con antecedentes graves a determinados alergenos, por ejemplo, si yo he tenido reacciones adversas severas por haber comido frutos secos, no debo comer frutos secos. Si yo he tenido alguna reacción grave, repito lo de grave porque es la clave, alguno de los componentes de la vacuna no me puedo vacunar. Pero repito, son exclusivamente antecedentes de reacciones severas algunos componentes. Yo creo que se refiere a la vacuna de la Pfizer, ¿verdad? Sí, es la vacuna de la Pfizer, que es la que se ha puesto en el Reino Unido y es la que ha dado lugar a esos 2 accidentes que se dieron en 2 sanitarios precisamente, pero que, repito, evolucionaron bien y se trataban de personas que salían con la medicación encima por si tenían una reacción alérgica en la calle. Es decir, eran 2 casos muy especiales. Cualquier alergia no contraindica en absoluto la vacunación, salvo que tengamos antecedentes de haber sufrido una reacción severa, muy grave a cualquier componente. Oye, a todos los que estén en casa, si tienen alguna duda con respecto a la COVID-19, pueden enviar sus preguntas a través de vídeo, preguntas escritas, a través de nuestro número 683-288-688. Nos acaba de enviar una primera pregunta escrita, dice, mi padre tuvo la COVID y ¿se puede reinfectar de nuevo? No se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad natural producida por haber pasado uno la infección, no se sabe exactamente. Todo es indicativo que va a depender de varios factores, la edad de la persona, su estatus personal en relación a alguna patología de base que tenga, no se sabe exactamente, pero en principio los primeros indicadores hacen pensar que la duración puede ser larga. ¿Pero una persona infectada se debe vacunar?
Una persona infectada se puede vacunar fundamentalmente porque cuando realizas una actividad vacunal no pasa absolutamente nada. Y cuando realizas una actividad vacunal masiva no puedes empezar a preguntarle a todo el mundo al que vas a vacunar si ha pasado o no la enfermedad. Lógicamente se priorizará en función del estatus que tenga esa persona, pero no posiblemente se le vacune aún habiendo pasado la enfermedad por vía natural. Hay mucha gente que se hace esta pregunta, tiene muchas dudas, dice, ¿es posible que la vacuna anti-COVID sea real, sea buena? ¿No suelen tardar 2 o 3 años en conseguir que una vacuna tenga efectividad realmente? Mira, José, yo le doy la vuelta a esa forma de exteriorizar la llegada de la vacuna. ¿Por qué no vemos lo que realmente es? Un hito histórico del conocimiento, de la ciencia, que ha posibilitado que en un tiempo reducido dispongamos por fin de un instrumento que nos va a permitir modular la pandemia. Es un hito histórico y cuidado, el que se haya hecho rápido no quiere decir que se haya hecho de manera insegura. Se han respetado todas las fases. Hay que entender que ya cuando apareció el MERS o el SARS, que eran, digamos, los parientes del SARS-CoV-2, ya se estaba investigando en vacunas con respecto a aquellas enfermedades. Y, por ejemplo, se pudo avanzar en el SARS-CoV-2 en la fase 1 porque ya había una base centrada en aquellas, cuando se estaba investigando una vacuna para aquellas enfermedades, que dejaron de producirse cuando desapareció la enfermedad. Por lo tanto, había una base. Luego, lo que se ha hecho, normalmente los órganos reguladores de medicamentos evalúan cada fase por sí sola. Ahora han hecho una evaluación continua para acelerar el proceso. Es decir, hemos respetado todas las fases, lo que pasa es que se han acelerado y se han evaluado de manera continua y por lo tanto el producto que aparezca va a tener todas las garantías de seguridad y los perfiles de eficacia que vengan expresados tal como nos definirán esos órganos reguladores. Vamos, están llegando muchísimas preguntas a nuestra redacción. Vamos con otra que nos acaban de escribir. Miguel, desde la Isla de la Graciosa. Hola, soy Miguel desde La Graciosa. Me gustaría saber para cuándo está previsto que llegue la vacuna a España y cuáles serán los grupos de la población que se vacunarán primero. Sí. La pregunta del millón, vamos. Muchas gracias, Miguel, y te envidio de que estés en esa isla, en esa octava isla tan maravillosa, La Graciosa. La EMA, que es la Agencia Reguladora del Medicamento Europea, que es la que decide los fármacos que van a circular entre nosotros, se reúne el 29 de este mes, de diciembre. Con toda seguridad aprobará la vacuna. Desde el momento que esté ya autorizada y aprobada, pues empezarán a llegar dosis a España. Posiblemente el 4 de enero ya tengamos dosis en nuestro país, que lógicamente tendrán que ser distribuidas por todas las comunidades autónomas y es bastante razonable pensar que en la segunda quincena de enero, a lo mejor antes podamos empezar a vacunar. ¿Y a quién hay que vacunar inicialmente? Hay que ser consciente que no van a llegar todas las vacunas de golpe, van a llegar poco a poco. Por eso hay que ir priorizando en cada momento a qué grupo poblacional vas a empezar a vacunar. Y en este sentido, las primeras personas que van a vacunarse, ¿quiénes son? Pues los que son más vulnerables, los que tienen una mayor posibilidad de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad, que son las personas ancianas que viven en residencia y a sus cuidadores, para evitar la posibilidad de que le transmitan a estas personas la infección. Y en segundo lugar, los sanitarios. Le voy a pedir un poquito de brevedad porque están llegando muchas preguntas, a ver si podemos contestarlas, las mayores posibles. Vamos con otra escrita. Si no me invitas otro día. Eso. Dice, hola, soy diabética, hipertensa y con una cardiopatía severa. ¿Debería de vacunarme de la COVID? Sí, estará incluida en unos grupos poblacionales susceptibles de recibir la vacuna, pero no de manera prioritaria. Será uno de los grupos escalonados en los que se vaya vacunando posteriormente a tener a los prioritarios vacunados. Vamos con otra pregunta de WhatsApp. En este caso dice, buenas tardes, ¿hay un alérgico con algún componente de la penicilina? ¿Podría vacunarse? Si no tiene antecedentes de reacciones severas, graves, a ese problema que tiene, en principio sí. La única contraindicación que hay en relación a las alergias es reacciones alérgicas previas grave. Perfecto, vamos con otra pregunta. Mi esposa es asmática, ¿tiene grave peligro si se contagia? Su esposa tiene un factor de riesgo, evidentemente, al ser asmática, pero lo que tiene que hacer es vacunarse cuando le corresponda, porque va a estar incluida en los grupos sensibles a vacunarse, y mientras no le toca vacunarse, por los criterios de priorización, que se proteja, que aprenda a convivir con el virus, y eso significa huir de aglomeraciones, de los espacios cerrados poco ventilados, uso de mascarilla, lavado de manos, distancia física.
Otra pregunta, dice, ¿cuál es la razón que Tenerife sea ahora mismo la isla con peores datos de contagio? No puedo dar una respuesta científica sólida que permita definir por qué Tenerife es la isla que tiene un mayor número de contagios. En estos momentos no hay ningún elemento referencial que nos pueda indicar el por qué puede ocurrir esto. Ahora, una reflexión que sí traslado es la siguiente. Si hay casos es porque hay contagio. Y si hay contagio es porque hay contacto sin protección. Y esa es un elemento, una ecuación que no debemos olvidar nunca. Otra pregunta, dice, ¿los pacientes con VIH se pueden vacunar? Sí, se pueden vacunar y se deben de vacunar además, y están incluidas dentro de uno de los grupos Diana sensibles a recibir la vacuna. Es una escala de priorización que no será la inmediata, pero serán candidatos a vacunarse. Vamos, nos vamos hasta Tenerife con Swankar. Muy buenas tardes, Swankar. ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué te ocurre? Hola, buenas tardes. La inseguridad de que con 10 días es realmente suficiente para dar el alta a un paciente sin volver a hacer de una nueva PCR. Te lo comento por el caso propio. Soy activo en COVID, ¿vale? Y a un familiar que convive conmigo ya le han dado el alta para empezar a trabajar. Y las pruebas del niño, que todavía estamos pendientes del día 30, han sido extraviadas. Entonces, un poquito de todo. La pregunta realmente es si con los 10 días es suficiente para recuperarse un trabajo a la vida normal sin tener que volver a hacerse las pruebas. Gracias, Swankar. Te contesta ya Amos García. Sí, Swankar, en los nuevos protocolos, siempre y cuando la persona no haya presentado síntomas, al menos los 3 días antes de que se cumpla el 10º día en el que se le puede dar el alta, si no ha tenido síntomas se le puede dar el alta sin ningún problema. Así está protocolizado en todo el país y yo creo que es razonable. Amos García, jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, gracias por estar con nosotros de la manera que lo explica constantemente y darle la enhorabuena porque está siempre al pie del cañón. Cada vez que lo llamamos está ahí y de verdad es un gusto y un placer tenerle. El gusto y el placer es mío. Mira, José, te lo digo honestamente, en el contexto de una pandemia estimo que tan importante como la mascarilla es informar. Por supuesto que sí. Gracias, Amos. Gracias. Y ya saben, tenemos que hablar en el día de hoy, en La Salud es lo primero, de rinitis alérgica. Lo hacemos con nuestra doctora de cabecera, Jessica Bacante. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien, muy ¿Cómo ha ido el fin de semana? Estupendo. Me hice fotos con mis hijos, me pasé un fin de semana genial, en casita, con mucha lluvia, pero bien. Madre mía, usted no ha parado. Hoy hablamos de rinitis alérgica, ¿verdad? ¿Qué es la rinitis alérgica? Mira, qué importante que podamos hablar de esto porque afecta a muchísimos canarios y canarias. De hecho, somos la comunidad autónoma con mayor índice de alergias de todo el territorio nacional. La rinitis alérgica es a la nariz lo que el asma es a los bronquios. Es una hiperreactividad nasal, se inflama toda la mucosa que reviste la nariz y esto produce una serie de síntomas que pueden ser muy incómodos y que pueden afectar bastante la calidad de vida de quienes lo padecen. Sí, tu día a día cambia totalmente. Yo esta madrugada me he despertado con estornudos, con picor de los ojos, me picaba la garganta. Realmente me he vuelto rinítica, con los años salen cosas. Oye, ¿a qué órganos afecta en este caso la rinitis alérgica? Pues mira, vamos a mostrarte, me gustaría mostrarte porque hay un esquema que nos hicieron para mostrarte qué es lo que se produce, cómo se afectan todos los órganos de nuestro cuerpo, sobre todo porque la gente cree que a veces es nada más a nivel nasal, pero hay afectación de otros órganos y otros sistemas. Pues vamos a verlo si te parece, vamos por ahí. Traje a una invitada, la doctora Olaya Verdeguer. ¿Qué tal, Olaya? ¿Cómo estás? Arrímate un poquitito. ¿Cómo estás? Hola, Olaya, ¿qué tal? Del hospital. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros. Vamos a conocer esos órganos que afectan la rinitis alérgica, si le parece. Claro. Vamos allá, cuando quieran. Pues mira, para que más o menos entiendan lo que sucede en casa, cuando respiramos estamos en contacto con sustancias externas. Estas sustancias que pueden ser polvo, ácaros, polen, muchísimos olores fuertes, pueden producir una irritación, una inflamación de la mucosa nasal. Si tú me permites, yo te voy a mostrar qué es lo que sucede cuando esta mucosa comienza a inflamarse y comienza a reaccionar. Estoy viendo como la nariz con moco, madre mía. Empieza a salir este moquito. ¿Lo ven? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, entonces el paciente está continuamente limpiándose, tiene muchos mocos, el típico saludo alérgico, el típico hola. Están completamente incómodos de la nariz, pero también podemos ver que se produce... Usted hoy muy mocoso, ¿eh? Se puede producir hiperemia conjuntival, enrojecimiento de los ojos.
Los ojos rojos también. Sí, los ojos rojos. De hecho, se habla, cuando hablamos de rinitis, hablamos de rinoconjuntivitis alérgica, porque hay también vasodilatación de toda la conjuntiva, y esto es por el propio efecto de la histamina. Doctora, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, pues existe una inflamación a nivel de la mucosa de la nariz, pues por aeroalérgenos que llamamos, que son sustancias pues que en principio son inocuas, no tienen por qué producir enfermedad, pero en personas pues ya predispuestas y con la exposición, ¿vale? Porque nadie nace alérgico a nada, pues uno empieza a producir anticuerpos frente a estas sustancias. Entonces, bueno, se desencadena la inflamación a nivel de la nariz, y también en un porcentaje importante de pacientes también tienen síntomas en los ojos. Pero fíjese que tenemos aquí marcados pulmones y corazón, ¿por qué? Claro, nosotros los alergólogos consideramos que existe una única vía aérea, ¿vale? Entonces es muy frecuente que pacientes con rinitis asocien asma, y de hecho también el asma, hasta en un 60-80% de los pacientes asmáticos presentan además rinitis. Siempre consideramos que la vía respiratoria es única. Por cierto, aquí en Canarias tenemos un conglomerado perfecto para la rinitis alérgica. Sí, hay una especie de cóctel, hay unas condiciones atmosféricas. Mira, tenemos un clima estable, tenemos unas temperaturas bastante cálidas, estables durante todo el año. Además tenemos muchísima vegetación, y eso hace que se cree como un paraíso para los ácaros. De hecho, aquí hay muchísimos pacientes que tienen alergia a ácaros, y lo podemos estudiar con pruebas a nivel de atención primaria, y podemos demostrar esto, que son consultas muy frecuentes. Y los factores de riesgo tienen que ver también con las estaciones del año. Por supuesto. Vamos a verlo, si les parece. Vamos por aquí, Vamos porque tenemos algo preparado para ejemplificar lo que ocurre con la rinitis alérgica en cada estación del año. Estoy viendo las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Bueno, primavera, por ejemplo, yo creo que esto es fácil, ¿no? Esto es fácil. En primavera, ¿qué es lo que tenemos? Florean. La sangre no altera en primavera, son las flores las que nos causan la rinitis alérgica. ¿Por qué, doctora? Claro, es verdad que existen pólenes aquí en Canarias, es verdad que la exposición suele ser más a ácaros, no tenemos a lo mejor tantos pólenes como puede haber en otros lugares de España, en la península, pero característicamente en la primavera suelen polinizar la mayoría de los árboles y la mayoría de las plantas y de las malezas. Eso hace que estemos más expuestos y nos produzcan los síntomas. Doctora Vacante, en verano. En verano, mira, los animales, los gatos, los perros, producen en su piel una especie de caspita, y eso lo podemos estudiar en las analíticas. Hacemos una prueba de caspa de gato y de perro, y esto puede producir muchas alergias. Sobre todo en verano, los animales sudan más y pueden desprender estos restos de piel, y esto puede inhalarse por sus propios dueños, y evidentemente es muy triste que sean alérgicos, pero bueno, si pasa. Doctora Olaya, nos vamos al otoño, vamos para allá, vamos al otoño. A ver, ¿qué ocurre en otoño? Polvo. ¿El polvo por qué? El polvo también, pues bueno, época también muy húmeda. Entonces aquí en Canarias es verdad que también pues tenemos muchos ácaros, porque los ácaros viven muy bien en ambientes muy cálidos y muy húmedos. Aquí tenemos todas las condiciones favorables, y además los días de calima hace que todavía se arrastren más ácaros y todavía produce más. La calima, no la podemos olvidar, eso aquí. Y llega el invierno, que ya estamos metidos. La temperatura. En el invierno, los cambios climáticos, los cambios de temperatura también pueden afectar y pueden hacer que esta mucosa se inflame y que tengamos exacerbaciones. ¿Aquí en Canarias la humedad, por ejemplo, influye? Aquí en Canarias la humedad influye mucho, los ácaros también necesitan un ambiente muy húmedo para sobrevivir. Entonces, obviamente, la humedad y el calor son lo que hacen que vivan fenomenal. Sí. Por cierto, alrededor de la rinitis alérgica hay muchos mitos, muchos que vamos a desmitificar en el día de hoy con nuestra ruleta. Vamos para allá, si les parece. Doctora, pónganse guardando la distancia de seguridad en la parte de allá. Yo me pongo por aquí. Pase usted por ahí. Bueno, a usted yo sé que le gusta darle a la ruleta, a mí me encanta. Así que cuando quiera, comenzamos. Vamos allá. Vamos a ver qué sale. A ver, produce apnea del sueño. La rinitis alérgica produce apnea del sueño. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues parece que no lo quieren decir. Esto es mentira. Mentira. O sea, no produce apnea del sueño, en este caso la rinitis alérgica. No, puede haber dificultad para dormir, te puede producir un despertar, porque por supuesto la congestión, todo el moco puede congestionar y hacer que te despiertes, pero apnea como tal, no. Perfecto, vamos con otra. Vamos a ver qué sale en la siguiente.
¿Puede producir sinusitis la rinitis alérgica? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esto es verdad. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué produce sinusitis? Vale, puede ser que produzca rinosinusitis, que llamamos. Hay inflamación a nivel de la nariz y puede haber inflamación también a nivel de los senos nasales. Lo que pasa es que esto suele también ser muchas veces de causa infecciosa. Perfecto. Vamos con la siguiente. A ver, ¿qué más? A ver, vamos allá. Los sprays nasales producen dependencia. Qué bueno ¿Esto que será se ve. verdad? ¿Será mentira? Esto es mentira. Por tanto, no producen dependencia. Pero hay que decir una cosa, no producen dependencia, pero no podemos abusar de los sprays nasales. Los sprays nasales, muchos de ellos tienen corticoides y los corticoides usados de manera crónica, prolongada, producen atrofia de la mucosa nasal. Así que por favor no se automediquen, siempre sigan las indicaciones de sus médicos. Importante, aclarado queda. Vamos con otra. Vamos allá. Yo creo que usted no ha repetido en todo lo que llevamos con esta ruleta, no ha repetido. No. Tiene usted suerte hasta para eso. Puede Ay, mira, no, pues lo producir dije. Ahora sí, mira, basta que lo digan para que salga, doctora. Madre mía. Vamos con el siguiente. Pero bueno. Bueno, pero ¿usted qué le ha pasado en el brazo? No sé, vamos a ver. A ver. No. Puede producir otitis. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Esto es verdad. ¿Por qué? Bueno, es verdad que los pacientes con rinitis o rinoconjuntivitis alérgica muchas veces se quejan de picor en garganta y picor en oídos, ¿vale? Pero es verdad que también hay muchas otitis que son de causa infecciosa, por eso también hay que consultar al médico. Pues ya hemos desmitificado algunas cosas referentes a esta rinitis alérgica, hemos conocido la parte médica, vamos a ponerle rostro a través de Isia. Yo padezco de rinitis alérgica desde los 3 años, al igual que soy asmática desde los 3 años. Recuerdo que mis padres corrían al materno hasta 3 y 4 veces de madrugada porque me asfixiaba. En las pruebas de alergia salí que soy alérgica a los ácaros, al polen y a las plumas de las aves. Las múltiples alergias de Isia le obligan a vivir pegada a una caja de pañuelos. Casi todos los días estoy con la rinitis alérgica, no huelo, tengo mucha mucosidad, estornudos, picor en el paladar, picor en los ojos, se me ponen los ojos rojos. Pero para Isia, los mocos y los estornudos no son en absoluto lo peor de su patología. Cuando me dan las crisis de asma son bastante fuertes. Tengo que ir varias veces a urgencia a ponerme oxígeno. Y hace tiempo me acuerdo que estuve toda una noche entera en el hospital. Isia lo ha intentado todo, pero es imposible, nada le alivia. He estado años con vacunas para la alergia y para el asma y no me ha dado resultado ninguno. La rinitis alérgica supone el 40% de las consultas al alergólogo en Canarias, pero se puede superar. La clave, respirar hondo. Isia, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Toda una vida conviviendo con la rinitis alérgica. Toda una vida, sí. Desde los 2 o 3 años, incluso te has vacunado, pero dices que no ha surtido efecto. Nada. Sigo igual de mal, con mucha alergia, también los ataques de asma han empeorado y la verdad que no me han hecho nada. ¿Cuál es el momento que lo has pasado peor, que has dicho, esto realmente me está condicionando en el día a día? Pues hace tiempo, cuando tuve una crisis bastante fuerte, me ingresaron una vez, bueno, estuve toda una noche entera en el Negrín. Yo pensé que de esa no salía. Recuerdo que mis padres cogieron el alta voluntaria para que me fuera de allí. Me llevaron a un alergólogo particular y gracias al señor, al doctor que me atendió, pues salí porque tenía una saturación bastante baja, estaba bastante mal. Ahora con esto de la pandemia tenemos que llevar mascarilla. ¿Te ha venido bien o por el contrario te ha venido mal? No, la verdad que nada bien. Yo me noto ahora más trancada, no sé si, yo creo que es mi asma, pero también pienso que es un poco de opresión porque tengo miedo, al ser asmática, de que pueda contagiarme del virus y cogerlo muy fuerte y no salir. Cuando llega la época de otoño, por ejemplo, ¿es cuando peor lo pasas o en la primavera? Más bien en primavera. En primavera con mucho moco, muchos estornudos, me pica mucho el paladar, los ojos se me irritan, se me inflaman,
las manos sobre todo se me agrietan. Y también en otoño también puedo decir que lo paso mal porque las crisis asmáticas se me agravan más en otoño, lo que la rinitis me da más en primavera. Por tanto, la alergia. en esta época navideña, ¿cómo lo pasas? Regular, porque más bien me ataca el asma, lo que es el asma me ataca en septiembre y octubre. Y lo que es la rinitis, bueno, la rinitis la tengo fija. Pues Isia, que te mejores. ¿Qué Nada, te voy a muchas decir? gracias. Que tengas unas buenas fechas navideñas. Igualmente. Y que si te encuentras mal hay que ir al médico y seguir ahí, en la lucha. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Oye, hacemos una breve pausa, ya saben, a la vuelta abrimos consulta, hablamos de rinitis alérgica y pueden consultar a través de nuestro número de WhatsApp 683-288-688, mandan una pregunta escrita o en vídeo y le contestamos con nuestros expertos. A la vuelta. Abrimos consulta, hablamos de rinitis alérgica, vamos con la primera pregunta, nos llega desde la isla de Gran Canaria. Aurora. Si mi hija ha tenido asma infantil, ¿significa que tendrá rinitis alérgica? Doctora Verdeguer, si ha tenido asma infantil, ¿significa que va a tener rinitis? Bueno, tiene papeletas, es verdad que al final hay una predisposición a hacerse alérgico y si ya ha debutado de más pequeñita con una enfermedad alérgica, pues sí, tiene riesgo de tenerla. Perfecto, vamos con otra pregunta, Mapi, en este caso de la isla de Tenerife. A mi hijo le acaban de hacer la prueba de la alergia y le ha salido alergia a los ácaros. ¿Tengo que quitarle todos los muñecos de peluche con los que duerme? ¿Se los tiene que quitar? Sí. Rotundamente, ¿no? Sí, peluches, alfombras, hay que limpiar muy bien, mantener la casa limpia porque los ácaros son unos animalitos chiquiticos que viven por todos lados y bueno, aquí ya sabemos. Pues los peluches fuera de la Fuera. cama. Vamos con otra pregunta. Adrián desde la isla de Lanzarote. Mi pregunta es, suelo padecer de sinusitis en invierno. ¿Tiene alguna relación con la rinitis que padezco? Gracias. Doctora Verdeguer. Bueno, posiblemente tenga ya la mucosa de la nariz más inflamada y a lo mejor con el invierno, con determinadas infecciones, sobre todo víricas, puede ser que sí que le empeore la clínica nasal. Vamos con una pregunta en forma de videollamada desde la isla de Tenerife. Conchi, muy buenas tardes. Creo que tienes asma. Creo que tienes asma y rinitis alérgica, ¿verdad? Buenas tardes. Soy un inciso de la isla, soy de Tenerife, pero vivo en Gran Canaria. Ah, bueno. Mi pregunta prácticamente la han contestado muy bien la doctora. Era la similitud que existe entre la rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica. Esa era mi pregunta, porque yo he padecido mucho tiempo de la rinitis y todos estos síntomas de que parece que te está quemando los ojos cuando miras al sol, yo no lo asimilé nunca con la rinitis, pero me acabo de informar muy bien a través de ustedes la similitud que existe, o sea, la conjuntivitis es una consecuencia de la rinitis alérgica. Y mi pregunta es, si me trato la rinitis, conjuntamente se trata la conjuntivitis o hay que tener otro tratamiento. Conchi, gracias. Nos pegado medio programa, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades por el programa. Gracias. Felicidades, feliz Navidad. Cuando quiera, doctora Verdeguer. Pues sí, es verdad que hay muchos pacientes que al tratarse la rinitis acaba mejorando la conjuntivitis. Nosotros también en la consulta siempre ponemos un tratamiento pues, con colirios oculares para tratar también esa conjuntivitis que muchísimos pacientes también asocian. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Luis, desde la isla de Gran Canaria. Si me vacunan contra la rinitis alérgica que padezco a los ácaros, ¿no volveré a tener crisis alérgica? ¿Cuánto durará la vacunación? Doctora. Bueno, como vimos anteriormente con el caso de nuestra paciente, hay algunos que definitivamente mejoran y hay otros que siguen teniendo cuadros, así que... Perfecto, queda aclarado. Vamos con otra pregunta. Alba, desde la isla de Gran Canaria. Tengo rinitis alérgica y cuando voy de viaje a distintos destinos, como por ejemplo Madrid, los síntomas desaparecen por completo. ¿A qué es debido? Doctora Verdeguer. Pues sí, efectivamente, aquí en Canarias, como hemos comentado, estamos muy expuestos a los ácaros. ¿Qué pasa? Que en el centro de la península, que es un clima muy seco, allí los ácaros pues no sobreviven como en las condiciones que tenemos aquí. Entonces, yo sí, de hecho, tengo muchos pacientes adolescentes que se han ido a vivir a Madrid y me dicen, es que en Madrid estoy fenomenal. Claro, en Madrid con el clima tan seco no tienen ácaros.
Nos vamos con otra pregunta en forma de videollamada. Raquel, buenas tardes. ¿Qué te ocurre? Hola, Tú padeces rinitis alérgica desde pequeña y dermatitis atópica, ¿verdad? Sí, mire, cada vez que voy a lugares donde hace frío, la nariz no deja de picarme y moquearme. Además, todas las manos y la cara, las zonas expuestas al frío, se me llenan de puntos rojos y me pica muchísimo. Los antihistamínicos no me lo solucionan. ¿Qué puedo hacer? Pues te contestamos ya. Gracias. Gracias. Doctora Verdeguer, cuando quiera. Claro, posiblemente esta paciente asocia también una dermatitis atópica, entonces siempre cuando hacemos una primera consulta en alergia, exploramos también la piel y preguntamos por antecedentes de eczemas, principalmente en pacientes jóvenes, pues en pliegues del brazo, y también se le pueden poner cremitas de corticoides que mejoran bastante. Perfecto. Vamos con otra pregunta. No, ya no tenemos más preguntas porque se nos ha agotado el tiempo. Gracias, doctora Verdeguer, gracias, doctora Vacante. Nos vemos mañana.